leer la palabra. Y yo quiero que sea el pastor Eloy Rodríguez que se acerque por acá y tenga bien ayudarme con esta lectura. Gloria al Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 7, San Juan capítulo 7, del versículo 37 y 38, luego vamos al 45 al 52. Ahí está la base del mensaje de este día, de este momento, de esta ocasión especial y memorable. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Reitero la cita. San Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, así como del 45 al 52 respectivamente. Escuchemos lo que dice la palabra. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo: el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzgar acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y les dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Tu siervo, el pastor Tomás Novoa, está en tus manos. Te pedimos que le uses, Señor, como siempre, con poder y sabiduría. Dale palabra de denuedo para esta congregación y para aquellos que están conectados. Pongo al hombre de Dios en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Mientras ustedes se acomodan, comunico para ustedes el tema que tenemos en el día de hoy. Oferta incomparable para aprovecharla. O la estatura de Jesús y su augusta personalidad. La estatura de Jesús y su augusta personalidad. Hablar de Jesús parece fácil y es fácil, especialmente para una persona que tiene una identificación con Él desde hace muchos, pero muchos años, que por décadas hemos venido predicando la palabra y enseñándola. Y la verdad, hermanos, que en la época cuando Jesús vivió fue una época muy interesante, en extremo interesante. Y lo interesante de todo es que donde quiera que Jesús se movía, caminaba, se entrevistaba, causaba impacto tremendo. Impacto tremendo. Esa es la verdad. Recordemos aquellos episodios cuando el Señor, en momentos cruciales con sus discípulos, por ejemplo, supo reprender los vientos. Reprendió los vientos. Reprendió los vientos y estos obedecieron. Obedecieron los vientos. Las enfermedades con las cuales Él lidió, todas tuvieron que ceder.
todas tuvieron que ceder. Muchas veces nosotros tenemos enfermedades, clamamos al Señor, si es su voluntad, Él nos sana. Nos sana. Nos sana porque Él tiene poder hoy. Bendito sea el Señor. Los demonios temblaban cuando le veían. Él se acercaba y los demonios temblaban. ¿Qué quiere Jesús? Nazaret con nosotros, solían decir algunos. Y Él abría su boca y los reprendía y salían de los cuerpos a quienes atormentaban. Y es que la personalidad de Jesús fue impresionante siempre. Sigue siendo impresionante hoy, porque continúa sacando del fango a hombres y mujeres para sanarlos, para cambiarlos, para transformarlos, para perdonarlos, para salvarlos. Y es que el Señor siempre ha tenido vigencia, tendrá vigencia por toda la eternidad, porque Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Gloria al Señor. En un momento determinado, en ese capítulo 6 del Evangelio según San Juan, mucho pueblo seguía a Jesús. Le seguía de cerca. El Señor empezó a amonestar. Ellos consideraban que la amonestación del Señor era fuerte, era dura, era muy difícil. Y ellos empezaron a declinar, a abandonar al Señor, como hacen hoy en día todavía. Porque muchas personas siguen al Señor por un tiempo, pero consideran que esto no es para ellos. Parece fuerte, porque no quieren ajustarse, adaptarse a las normas de la palabra y a los requerimientos del Señor. Pero todo porque no ha habido un sumergirse completo, un lavacro completo, una transformación completa. Hay que renunciar al pecado. Necesariamente tiene que ser así, de esa manera, sepultar el pecado. Necesariamente, reitero, tiene que ser así y de esa manera. Y cuando ese pueblo, esa masa de pueblo, esa cantidad de pueblo comenzó a dejarle y abandonarle, llegó un momento cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿dónde están los demás? Como si los discípulos respondieran respecto a la amonestación del Señor. Pero llegó un momento que Pedro le respondió, todos se han ido, Señor, te han abandonado. Y el Señor, sin pensarlo mucho, les preguntó, los cuestionó, ¿queréis vosotros iros también? ¿Queréis vosotros iros también? ¿Queréis vosotros iros también? Bendito sea el Señor. Pero Pedro contestó de una manera audaz, certera, directa, dio en el blanco. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y es que solo el Señor tiene palabras de vida eterna. La búsqueda que no sea en el Señor es errada, es extraviada, confunde, no es correcta. Solo en el Señor hay perdón de pecados. Solo en el Señor hay limpieza de pecado. Solo en el Señor hay salvación del alma. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Llega un momento, porque en ese periodo estamos en la fiesta de los tabernáculos. Se estaba celebrando. Los discípulos y familiares del Señor, sus hermanos, dice la Escritura, que lo combinaron para que subieran al templo a celebrar la fiesta. Pero el Señor se retardó un poco y prometió que iría más tarde. Y así lo hizo, porque el Señor, como buen judío, cumplía con las normas, cumplía con las reglas.
el Señor siempre cumplió con las normas y reglas establecidas. Él lo hizo, pero también eran oportunidades que se presentaban. Oportunidades que se presentaban para comunicar el mensaje glorioso de su Padre Dios. Y para identificarse como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Él lo hacía porque él no perdía una oportunidad para comunicar el Evangelio que él representaba. Gloria al Señor. Y fue precisamente estando ya en el templo, en la celebración de la fiesta de los tabernáculos, o fiesta de la cosecha, o como se le llamaba al conjunto de esas fiestas, santa convocatoria o convocación. Qué bueno es el Señor que nos permite celebrar, que nos permite celebrar, que nos permite celebrar. Y dice la palabra, que fue el texto que leímos, tan hermoso como es, el Señor donde quiera que estaba era notorio, siempre fue notorio, sigue siendo notorio. ¿Por qué es notorio el Señor en nuestras reuniones, en nuestros cultos? Porque su presencia augusta sobresale a todo. Nosotros alabamos a Dios, nosotros alabamos a Dios, nosotros loamos al Señor, glorificamos al Señor. Sí, y lo hacemos de todo corazón. Y la palabra dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Se puso en pie. Y es que había que destacar la notoriedad de su presencia. La notoriedad de su presencia. Y él dijo con voz audible, con voz clara. Audible y clara, vuelvo a reiterar. Lo dijo ayer y lo repite hoy a esta congregación presente. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y es que el Señor es el manantial de la vida, el manantial que sacia, el manantial que sacia para vida eterna, el manantial que sostiene, el manantial que dirige, el manantial que da vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Y él continuó diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Qué bueno es beber del manantial refrescante que representa a Jesucristo. Qué hermoso es esto, hermanos. Gloria al Señor. Había una actitud envidiosa, vamos a externarlo así, capciosa, de persecución, porque el Señor se autoidentificaba como el Hijo de Dios, el enviado del cielo. Los fariseos no podían soportar esto, los sacerdotes tampoco. Ellos consideraban que esto era una blasfemia, consideraban que era blasfemia. Sin embargo, el Señor sostuvo su posición siempre, pero algo muy interesante, y el que nunca se detuvo para sanar, para socorrer, para alimentar, nunca se detuvo. Él lo hizo de manera abierta porque eso formaba parte de su ministerio y se encomienda a la iglesia ese ministerio. Nosotros creemos en ese ministerio. Y le mandaron a apresar. Mandaron unos alguaciles para que lo apresaran. Sin embargo, hay algo muy interesante cuando los alguaciles regresaron sin el preso. Regresaron sin el preso. Y lo hicieron porque era una injusticia hacerlo en ese momento. Porque se impresionaron, se sorprendieron. Y hay que escuchar sus palabras de una manera clara, directa, efectiva, sorprendente inclusive. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron:
¿Por qué no le habéis traído? ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás, jamás. Óigame, hermano, la verdad que eso es grande, eso es extraordinario. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Un toque directo, se estremecieron ellos. Lo cierto es que ellos, que eran varios, se pusieron de acuerdo. No es posible. Este hombre es impresionante. Lo que hace, lo hace bueno. Lo hace para bien. No lo vamos a apresar. Ellos corrían riesgo, porque cuando se hablaba de los sacerdotes, los principales sacerdotes y los fariseos eran esa casta especial, ese grupo selecto que se consideraban los muy puros, los separados, los santos, como hoy hay tantos fariseos. Hoy hay tantos fariseos. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, el Señor los conocía muy bien. Los conocía muy bien. También los conocía que los desenmascaraba. Les decía hipócritas, hipócritas, hipócritas. Así les decía. Bendito sea el Señor. Pero vamos a detenernos un poquito en esta expresión de estos alguaciles como respuesta a estos superiores encumbrados, santos entre comillas y también subrayados, los sacerdotes y los fariseos. Jamás, jamás hombre alguno ha hablado así. Jamás. Lo que indicaba que la personalidad de Jesús era extraordinaria. La personalidad de Jesús era extraordinaria. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y la verdad es que Jesús es grandilocuente, extraordinario, sobresaliente. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios es maravilloso, hermano. Dios es maravilloso, hermano. Jesús tenía poder. Poder. No para impresionar. Poder para sacar demonios. Poder para vertirlo y vaciarlo sobre sus siervos, los discípulos. Poder para hacerlo llegar hasta nosotros. Poder que reviste al siervo del Señor y a la sierva del Señor de poder para sanar, para transformar, para predicar su palabra. Sí, Él tiene poder. Gloria al Señor. Y poder ilimitado, poder extraordinario. Él tiene autoridad, Él tiene carisma, tiene personalidad, tiene seguridad, tiene firmeza, tiene compasión, tiene solidaridad, tiene influencia, tiene persuasión, tiene capacidad sobrenatural, es amoroso, es carismático, desinteresado, porque todo lo que el Señor hace es para tu bien, para mi bien, para nuestro bien. A Dios sea toda la gloria. A Dios sea toda la gloria. Jamás hombre alguno ha hablado así. Gloria al Señor. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Bendito sea el Señor. Y es que ante la realidad de la presencia del Señor, la palabra dice que la tierra tiembla. La tierra tiembla. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Jesús siempre ha hecho ofertas saludables. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado últimamente donde hay objetividad? El mensaje llega con toda claridad, se asienta en el corazón,
pero no siempre fructifica. No siempre fructifica. La oferta del Señor está vigente. El Señor te invita. Escucha la palabra del Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aferrémonos al Señor. Busquemos al Señor. Vivamos para el Señor. Exhalemos la grandeza de Dios, las maravillas de Dios. Digamos a todo pulmón que Dios reina, que Dios reina, que Dios reina y reina dentro de nosotros para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, qué bueno es Dios. Siempre he dicho, hermanos, que si nosotros fuésemos agradecidos, no calláramos en ningún momento. Reitero, si nosotros fuéramos agradecidos, no calláramos en ningún momento. Es cierto que hace calor, pero estamos respirando. Es cierto que hay escasez, pero todos los días comemos. Es cierto que hay limitación de recursos, de dinero. Sin embargo, hace un ratito dedicamos un vehículo nuevo para el hermano José Luis, para su familia y para la iglesia. Tenemos techo. Tenemos techo. Nos cobijamos. Es posible que exista alguna gotera cuando llueve abundantemente. Es posible que el agua, cuando hay abundancia, se entre en algunos hogares. Es posible. Pero aquí estamos. Aquí estamos con aspiraciones. Aquí estamos con el camino llano porque el Señor lo ha allanado. Con el camino firme. Con la realidad de la palabra de Dios que es viva y eficaz. Con la realidad de la presencia del Señor. Porque Él nos ha prometido que estará con nosotros mientras vivamos. Mientras vivamos. Echemos mano de la vida eterna. Aferrémonos a la palabra de Dios. Vivamos para la palabra y para el Señor. Sirvamos al Señor con integridad. Dediquémonos a Él. Demos testimonio de su grandeza y de su poder. Vivamos para Él enteramente y Él se encargará de nosotros. Él se encargará de nosotros. Él se encargará de nosotros. Cual árbol de vida germine en nosotros la santa y bendita palabra de Dios que realmente salta para vida eterna. Porque Cristo es la palabra misma de Dios encarnada en nosotros para perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras almas. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les siga bendiciendo. Gracias por tu palabra.